Y nosotros éramos Tucupita. Tucupita es Estado del Tamacuro, la tierra del agua. No había nadie de Tucupita, solamente nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí y bienvenidos al tercer capítulo de Regresando a Venezuela en Pandemia. Antes de comenzar, quiero que primero te suscribas a este canal, le des me gusta, actives la campanita y que me dejes tu comentario porque de verdad que es súper importante para que me ayudes a crecer en mi nuevo canal de YouTube. Así que bienvenido al tercer capítulo de Regresando a Venezuela en Pandemia. En el primer capítulo te conté nuestra travesía, por qué decidimos venirnos, parte de lo que hicimos en Ecuador antes de venirnos, parte de lo que fue el viaje de regreso. En el segundo te expliqué un poco más a fondo todo el proceso desde que entramos a la trocha en Ecuador y pasamos hacia Colombia. Te contamos todo lo del viaje, todo lo que tuvimos que pasar, la cantidad de veces que nos pararon las alcabalas y los guardias colombianos y nos quedamos hasta esta parte. Cuando ya íbamos llegando a Cúcuta y nos paró la alcabala, donde nos empezó a pedir documentos diciéndonos que no nos podíamos mover dentro de Colombia y nosotros alegábamos y les decíamos que nosotros queríamos pasar porque nosotros no nos íbamos a quedar en su país, que nosotros estábamos de pasada, que queríamos llegar a Cúcuta porque queríamos regresar a Venezuela. Ahí nos pidieron todos los papeles, le tomaron fotos a nuestro pasaporte y nos hicieron algunas preguntas, que de dónde vienen, el señor, que cuánto les cobró el viaje. Esa pregunta nos la hicieron varias veces, incluso se acercaron que cuánto les cobró, el señor del carro cuánto le está cobrando por este viaje. Y no sabíamos en realidad qué decirle a los guardias respecto al monto que nos estaba cobrando el señor y el monto que le pagamos, por supuesto, porque teníamos miedo de, no sé, que lo metan preso, X. Pero entre todas estas cosas le dijimos la verdad, nos dejaron ir. Resulta que cuando salimos de esa última alcabala ya estábamos súper más cerca de llegar a la entrada, de llegar a Cúcuta, para ser más específicos. El señor sale de la carretera, sigue el camino normal hasta que llega a una curva. En esa curva dice, hasta aquí los puedo transportar, no los puedo llevar más para allá porque si los paso de aquí para allá me van a quitar el carro, me van a meter preso y ya estoy multado. Él nos dice y nos comenta, mira, ya aquí están a 1 hora hasta el peaje de la entrada de Cúcuta y nos quedamos ahí como que varados viendo y pensando qué íbamos a hacer. Efectivamente, por mi teléfono ingresé al GPS y sí, estábamos a 1 hora caminando desde ahí hasta el peaje. Pasamos unos minutos entre llamada y llamada, llamando a la persona que nos iba a recibir en Cúcuta, llamando a taxis a ver si nos podían venir a buscar. Lo que pasaba en este momento es que, los vehículos no podían salir de Cúcuta. Ejemplo, si nosotros llamamos a una línea de taxis y pedíamos que nos vinieran a buscar, no podían. Así ellos quisieran, no podían porque no podían salir de Cúcuta. No sé si me entienden. ¿Qué hicimos? Entre las llamadas y esto apareció Migración Colombia en una super camioneta. Digo una super camioneta porque era una camioneta grande, se veía súper nueva, de esas de uso oficial. Llegaron, preguntaron por el señor que nos había trasladado y nos preguntó que qué hacíamos ahí, que dónde estaba el señor y todo esto. Nosotros le dijimos que se había ido, no le dijimos en realidad dónde estaba. Lo que pasaba era que donde estábamos, donde nos habían dejado, era como un garage. Un garage donde las personas, donde los viajeros, era como que descansaban porque habían como habitaciones donde ellos podían dormir. ¿Y qué pasaba? Que en este garage habían varios carros y varias personas que venían haciendo lo mismo que el señor. Se escondían ahí porque, sí, obviamente, los veían por ahí la guardia, migración, no sé, la policía de tránsito, los iban a meter presos y le iban a meter multas. Ahí nos quedamos un ratito hablando con migración, nos preguntaban que esto, que no los podemos llevar. Nosotros les decíamos en reiteradas oportunidades, cada rato, mira, ¿por qué no nos llevan? Que nosotros lo que queremos es irnos a nuestro país. ¿Qué les cuesta llevarnos si estamos aquí súper cerca y las maletas y esto? Entre esa habladera y eso es como que se les hablan del corazón y dicen, bueno, miren lo que vamos a hacer. Antes de seguir, andábamos la cantidad de personas que íbamos era mi esposa, mi hija, un pana que venía con nosotros, amigo de nosotros, venía otro pana que venía con nosotros, no de Ecuador, sino desde Bogotá, en el mismo carro, y yo. Para resumir esta parte, para ya entrar cuando llegamos a Cúcuta, que es lo que quieren saber y todo lo que pasamos y lo del refugio y todo esto, ellos deciden que en el carro, en la camioneta se podía ir nada más mi esposa, María, y mi hija Abby, y las maletas. Ellos ahí nos dicen, mira, de aquí a la entrada de Cúcuta al peaje es 1 hora caminando. Ustedes se pueden ir caminando, yo los llevo a ellos, a mi esposa y a la niña y a las maletas, y bueno, los dejo allá en la entrada y ustedes van caminando, pues.
y me pareció súper bien, a pesar de que en la camioneta no iba nadie, solamente el que iba manejando y la copilota, que era un agente también de migración, y mi esposa y la niña. O sea, atrás no iba casi nadie, y iban las maletas. Nosotros también nos podíamos ir, pero no nos podían llevar, no sé por qué razón. Sabemos que estaban prohibidos transportar personas y todo esto, y bueno, entendimos esa parte y empezamos a caminar en la autopista. Pasaban camiones, pasaban autobuses vacíos, pasaban camionetas vacías, les metíamos la mano, que si nos podían dar la cola, un aventón como dicen, no nos podían llevar, así quisieran, no nos podían llevar, hasta que seguimos caminando. Yo iba viendo en el teléfono cuánto nos quedaba de camino, iba viendo que todavía faltaba curvas, subida. Después de un rato caminando, una hora caminando, que era 1 hora y 10 minutos, creo que fue un poquito más, llegamos a donde estaba mi esposa, donde migración los había dejado con las maletas. Fue como un alivio, porque desde ahí donde estábamos lográbamos ver el peaje, la entrada del peaje, la entrada de Cúcuta. Desde ahí donde estaba empecé a llamar nuevamente al taxi, les decía, mira, ya yo estoy aquí cerquita, le di la ubicación a donde iba, me dio el precio, creo que fue que me dio el precio, no me acuerdo cuánto fue. Caminamos y yo estaba súper cansado, en realidad todos estábamos cansados, pero como nosotros veníamos caminando ya 1 hora, entonces volver a caminar pero con maletas y en subida, iba súper rápido. Pasamos el peaje caminando, nos como estacionamos como que a descansar del lado derecho de la autopista, ya la carretera, entrando a Cúcuta, y llegó el taxi. Era un Spar, un carrito Spar, ya ustedes saben los Spar. Montamos todas las maletas y íbamos súper apretados. Hacía tremendo calor en este momento. Creo que fueron como las 2, 3 de la tarde que llegamos, nos montamos ahí como pudimos, le dijimos la ubicación al taxista, nos cobró un poquito más porque no pensaba que eran tantas maletas, y creo que sí estuvo bien porque el carro iba súper bajito y todos estábamos súper apretados. Finalmente llegamos a Cúcuta, nos recibió un amigo de mi suegro. Después de este viaje súper cansón, estábamos devastados físicamente, pero mentalizados porque ya queríamos estar en Venezuela. Llegamos a Cúcuta, nos recibió el amigo de mi suegro, nos recibió en su casa, estamos súper agradecidos. El señor Nicolás, que lo hago público, en Cúcuta, nos dio hospedaje en su casa. Cuando llegamos a Cúcuta el primer día, a pesar de que no llegamos tan tarde, o sea, teníamos chance de ir a la parada. Así se llamaba la frontera, así se llamaba el sitio donde iban los venezolanos, nosotros los venezolanos, a anotarse para pasar. Eso se llamaba la parada. Todo era, mira, la parada, sí, la parada allá donde se anotan los venezolanos, allá, eso es la parada, todo era la parada. Decidimos no ir el primer día, lo tomamos de descanso, mentalizándonos. El otro día fuimos a la parada, vimos cómo se manejaba todo esto. De verdad que eso era un comercio. La frontera era un comercio. Señores, estamos en Cúcuta. Está Avi Camila con el tío José. Mira, saluda a José. Chinome, Margarita por el mundo, hija. Todo el mundo vendía cosas, veíamos a muchas personas que no sabíamos si en realidad iban a pasar a Venezuela, vivían en Colombia, hacían vida comercial, no sabíamos. De principio estábamos confundidos. Como toda persona que recién llega a la frontera, no sabíamos. Empezamos a preguntar cómo se manejaban las cosas. Nos decían, mira, hay una lista, hay que anotarte, tenés que estar pendiente porque llegan los guardias colombianos y dicen, mira, se van tantas personas de la lista 11, de la lista 10. Lo de las listas no lo entendíamos hasta que nos anotamos. Cabe destacar que anteriormente ahí no importaba si tú llegaste de primero. Si tú no estabas pendiente ahí en la cola, cuando los guardias colombianos llamaban, así tú hayas llegado el primer día de primerito, se metía toda la gente. No había forma de que te organizara, de que tú dijeras, mira, yo estaba de aquí de temprano. A los guardias colombianos no les importaba eso, literalmente no les importaba. Ellos nos decían, mira, no, tú llegaste de primero, sí, yo te vi, tú vas aquí adelante. No, si usted no estaba pendiente de la cola, te fregaste, te jodiste, como decimos los venezolanos. Nos anotamos en una lista. Nosotros para ese entonces era la lista número 13. ¿Qué pasaba cuando nos anotábamos en la lista? Teníamos que esperar una cantidad de listas que habían delante de nosotros, de personas que por supuesto tenían más días que nosotros ahí en la frontera, y estas listas iban pasando. Ejemplo, llegaba la lista 10, de la lista 10 eran, digamos que 200 personas, se iban primero 100. Estas 100 personas tenían brazaletes, les colocaban brazaletes de colores, no sé, amarillo, verde, rojo, y de esta forma los identificaban. Ejemplo, decían, mañana se va la lista número 10, posiblemente se vayan 100 o 150, entonces la gente estaba ahí desde temprano con sus bolsos porque no sabía si se iban o no se iban. Llegaba un bus y empezaban a nombrar a la gente y los empezaban a montar en el bus de una vez. Ahora sí, puede que un día el bus llegaba temprano, otro día no llegaba temprano, un día llegaba el bus a las 11 de la mañana, otro día
día llegaba a las 6, otro día a las 8, a las 9, así era. Había que estar pendiente, casi que había que dormir ahí en el sitio, esperar que amaneciera, medio desayunar y estar muy pendiente en la parte donde la gente se anotaba y donde llegaban los buses. Así era esto. Recalco esta parte que en la lista 13 nos organizamos. Desde la lista 13 empezó la organización de todos nosotros los venezolanos. Era como un encargado por lista. Nosotros tenemos una encargada en la lista con su esposo, no me acuerdo el nombre. Esta persona se encargaba de anotarnos a todos en la lista por orden de llegada, o sea, ya cada quien se anotaba. Ejemplo, habían 150 personas en la lista. Esas 150 personas sabían de qué número estaban en la lista. ¿Para qué hacíamos esto? Para nosotros organizarnos. Aunque esta lista no le importaba a los colombianos, a nosotros sí nos importaba porque nosotros nos queríamos ir rápido y mientras más organizados estuviéramos en este momento, en esta cola que había, más rápido nos íbamos y más nos ayudamos entre nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasaba? Esta persona encargada de la lista dormía cerca porque ahí habían como unos pequeños hoteles, habían como casas que alquilaban espacios como para tú dormir, una colchoneta, un ventilador y ya. Era un espacio así en el suelo, donde tus maletas se resguardaban. Empezaron a pasar las listas. Dentro de estos días, fueron 13 días que pasamos en eso, agarrando sol. Hubieron días que mandaban a formar, mira, sí, vamos a empezar a anotar. Ya nosotros estábamos anotados en nuestra lista, pero faltaba que nos anotaran en las listas de los colombianos, en la lista de Colombia, donde validaban que nosotros estábamos ahí y nos iban a pasar a tienditas. Creo que hasta ahí me entienden. Pasaron los días, ya nos habían anotado, ya nos habían dado nuestros brazaletes. Estábamos a la espera de que llegaran los buses, de que nos íbamos a ir. Ese día estábamos súper temprano. Para ese entonces dejamos a un pana, el pana que venía con nosotros de Ecuador, lo dejamos ahí en la parada, digamos que en la frontera. Llegó el día que nos íbamos a ir. Estábamos contentos, ansiosos, era una mezcla de emociones porque no sabíamos qué iba a pasar después de que nos llevaran a tienditas. Nos decían que en tiendita todo era súper mejor, que la comida era buena, que nos atendían mejor, todo esto, que ahí no se perdían las cosas, que ahí no pasaba nada, o sea, que todo era mejor porque estábamos como en resguardo de Colombia. Colombia era quien nos cuidaba en ese refugio. Trajimos las cosas de la casa del señor Nicolás, todas nuestras maletas, nuestros bolsos, los sacos. Tuvimos que comprar unos sacos que nos decían, tienen que comprar unos sacos para que identifiquen sus bolsos, sus pertenencias, porque a la hora del abordaje de las maletas y no están pendientes de las maletas, solo los agarran, los lanzan. Tuvimos que comprar unos sacos, todo el mundo tenía estos sacos y la gente con marcadores, ejemplo, le ponía el nombre y cédula. Nombre y cédula, y si tenía 5 bolsos o 5 sacos, le ponía, no sé, 1 de 5, 2 de 5 para saber cuánto era. Nosotros lo hicimos así. Anotamos el nombre, el número de cédula y ya sabíamos cuántos bolsos teníamos. Eran como unos sacos amarillos. ¿Qué pasa? Nos montamos en el bus, llegaron 2 buses, mi esposa se fue en el primer bus. Yo no logré montarme en este. Decían, no, ahorita viene otro bus. Ok, las maletas no se van en el autobús. Las maletas te las agrupan en un sitio, de un lado, te montan en el bus. Las maletas se quedan ahí. Tú no sabes si las montan, si les montan algo arriba y se rompe algo que lleve. O sea, llegó el otro bus, me monté. Se montaron varios panas que estaban con nosotros que pasaron también la misma cantidad de días ahí. Unos pasándolo más mal que otros. Otros no comían. Otros dormían bien. Otros dormían mal. Otros se podían bañar. Otros no. Así era esto. Finalmente llegamos a tienditas. Vimos el cambio al llegar a tienditas. En el bus, un militar colombiano que era el encargado de nosotros nos iba dando indicaciones de cómo funcionaba el refugio a tienditas, de quién era él, su nombre, y de entrada era muy estricto como nos hablaba. Nosotros ya nos imaginamos más o menos cómo iba a ser esto. Cuando llegamos nos formaron con un espacio, creo que eran 2 metros más o menos de distancia entre cada persona. Nos mandaron a desechar todo lo que fuera cuchillos, hojillas, corta uñas, destornilladores. La única forma que te dejaran pasar esto es que tú fueras técnico de algo, que tuvieras tus herramientas, que fueras barbero, etcétera. Hubieron unos amigos que dejaron las hojillas, dejaron las tijeras. Creo que después la pudieron recuperar porque notificaron que ellos eran barberos. Pues ingresamos al refugio. Había muchísimo sol en este momento, ahora que entramos, pero ya estábamos como más aliviados porque mira, ya falta poco. Nos formamos, nos iban llamando, nos íbamos anotando como un registro de las personas que entraban, si eran familia, si era un núcleo familiar. Esto era para ubicarlos, pues. Nos anotaron a todos. Antes de entrar nos dieron un kit de aseo personal, kit de higiene. Tenía jabón, tenía champú, tenía papel higiénico, toallitas, crema dental, un cepillo dental. Y iban preguntando, ¿de dónde vienen? ¿Cuántos son? ¿Si son familia? Ok, pasamos.
pasamos un rato en este registro porque eran muchas personas. Les daban prioridad, ejemplo, las familias las metían en una carpa a ellos, pues, como familia, como para que no estuvieran lejos. Los que no eran familia, ejemplo, si yo hubiese ido solo, no me hubiese metido, obviamente, en una carpa como tal, porque todos los hombres los metían como en un galpón. Era como un galpón grandísimo que tenía como unas Santa Marías y habían muchas literas, ahí había muchas literas. Y ahí era solo para los hombres. Si tú estabas en una carpa era porque tenías familia y eran varias personas. Y entonces, bueno, lo que pasaba aquí que en las carpas hacía más calor que en el galpón porque nosotros estábamos en pleno sol, estábamos como en el corazón ahí de tienditas. Habían personas que tenían más tiempo ahí también, que tenían como, digamos que un día, 2 días ahí de haber llegado. Empezamos a conocer cómo era todo, la comida era puntual, si era a las 8, el desayuno a las 8, tenías que formarte para desayunar. El almuerzo era a las 12 tenías que hacer tu cola, formarte para almorzar. La cena igual, a las 5 de la tarde era la cena. Había una hora de dormir. Ejemplo, el encargado, el guardia decía, hoy todos se duermen a las 8 de la noche. El que vea después de las 8 de la noche me va a limpiar todo el refugio. Me va a limpiar todo tiendita. Va a pasar toda la noche limpiando. Eso era así. Era un régimen militar. Yo digo que lo hacían así para que funcionara porque nos decían que antes de nosotros habían paisanos venezolanos que peleaban, se caían a puñaladas. O sea, eso era horrible. Que eso era pelea todos los días, que eso era un desorden porque los militares le daban confianza. Pues, o sea, era como que les daban facilidad de muchas cosas. Duérmanse a la hora que ustedes quieran, pero cuando nosotros llegamos ya todo había cambiado. No podías estar sin camisa, no podías estar sin tapaboca. El que veían sin tapaboca lo ponían a hacer, como decimos nosotros, oficio. Los ponían a limpiar y el que veía sin camisa más rápido todavía. Ahí no se salvaba nadie. Nadie. Nosotros de verdad que no tuvimos ningún problema. Nosotros queríamos irnos y nosotros estábamos cumpliendo las cosas que decían porque, o sea, más o menos. Había muchas personas que sí encontraron sin tapabocas, sin camisa, los ponían a limpiar. Nosotros solamente veíamos y como que esta gente no sé qué le pasa. Habían como duchitas pequeñas, unidas, con que tenían una manguerita arriba. Tú entrabas, te bañabas, el agua te la podías beber también, porque ellos decían que esa agua era potable, que esa agua estaba tratada, que nos podíamos beber todo el agua que quisiéramos, porque esa agua estaba tratada, que esa agua era apta para el consumo. El primer día, o sea, cuando llegamos, en la noche, pasó el primer incidente en el refugio. Se robaron una máquina de cortar pelo de un pana barbero. Digo un pana porque es paisano. Pues este pana notificó al encargado. El encargado yo creo que ya estaba acostado y se paró con un megáfono gritando. Dijo, se me salen todos de las carpas. No quiero a nadie en las carpas. Salen con sus pertenencias. Pero con un tono fuerte. Digamos que el pana estaba recho. El pana estaba molesto por esto que había pasado. Ahí no importaba si tú tenías hijos. Ahí no importaba si tú eres una persona mayor. Ahí no importaba si tú acababas de llegar y te mandaron a pararte de donde estabas acostado, de tu colchoneta, de tu carpa, de tu espacio. Así dijo el guardia. Se me salen todas las carpas, son una basura, ladrones, miserables, sálganse todas las carpas con sus pertenencias hasta que no aparezca la máquina. No se van a dormir, vamos a pasar aquí toda la noche, vamos a ver quiénes van a resistir más, si ustedes o yo, que no sé qué, que yo soy militar. Pasamos un rato afuera, digamos que como unas 2 horas. Iban revisando todas las maletas, todos los bolsos. Si usted tenía su saco armadito nada más de irse cuando le tocara, usted tenía que sacar toda la ropa. Si usted la tenía organizada, sacar todo en el momento para que revisaran. Era mucha gente. Nos mandaron a formar por un lado. En esa esperadera se desmayaron como 2 personas. Había unas personas que estaban como alteradas, digamos que, como decimos nosotros, estaban alzados. Que ¿por qué tú me tienes a mí aquí? ¿Por qué tú me hablas así? Uno que se le alzó el guardia y le dijo que yo no soy un animal, que no me trates así. La verdad era, pero el tipo estaba molesto por esto que estaba pasando. Y lo mejor en ese caso era callarse la boca. Si tú te querías ir rápido, tú tenías que hacer lo que ellos dijeran. Esa parte me pareció un poco mal porque habían personas mayores. Ejemplo, nosotros tuvimos que salir con Abby, con la niña cargada, con todos los bolsos, todas las maletas para afuera. A él no le importaba eso. Él quería que apareciera la máquina porque en ese refugio no se perdía nada. Y eso tenía que aparecer. Pasamos un rato afuera y espera. Hasta que no sé, ¿será que se le ablandó el corazón? Mandó a pasar todo el mundo, pues. Todo el mundo que por sus maletas, ¿cuál es tu maleta? Y todo el mundo a las carpas nuevamente a dormir, a descansar. La máquina creo que no apareció. Pasaron los días, creo que tuvimos ahí 3, 4 días. Hubo un momento donde ahí en el refugio llamaban, o sea, a las personas que se iban y te ponían un brazalete. Si tú tenías el brazalete, ya tú sabías que te ibas a ir. Si tú llegabas tarde a la parte donde estaban poniendo los brazaletes, te regañaban. Te decían que dónde usted estaba, que tienes que ser más responsable, estar más pendiente, que no sé qué, que no se va a ir. Es más, usted no se va todavía, usted se va mañana.
A nosotros nos pasó que cuando llamaron para entregar los brazaletes a las personas que se iban el día siguiente, nosotros estábamos en el médico. Había un ambulatorio, había una cosa grandísima ahí donde atendían a la gente y aprovechamos de llevar a nuestra hija a consulta, que la revisaran para ver cómo estaba, unas vitaminas, esto y que otra cosa, que nos revisaran a nosotros, a ver si teníamos algo, no sé, X. Ahí daban atención gratuita, daban medicinas gratis y nosotros nos pareció súper bien que a Abby la pudiesen atender. Mientras estaban anotando, nos dicen, mira, que están anotando para que se vayan a anotar. Nosotros nos estaban atendiendo ya y dijimos que, o sea, yo creo que nos podían anotar o nos podían dejar nuestros brazaletes porque estamos atendiendo a nuestra hija, pues, o sea, a nuestra hija la estaba viendo el médico en ese momento y no podíamos salir corriendo porque la estaban atendiendo ahí por el momento. La doctora y las enfermeras que estaban ahí dijeron, mira, eso es complicado, déjame ver cómo hago, déjame hablar para que los anoten, para que les den su brazalete. Nosotros que nos relajamos. Cuando fuimos a ver y a preguntarle a la persona que estaba colocando los brazaletes, nos respondió súper feo que dónde estaban ustedes, que son unos irresponsables, que ustedes tenían que estar aquí cuando nosotros los llamamos, que por qué no estaban, que no sé qué. Nosotros les comentábamos que estábamos en el médico, que estábamos chequeando a nuestra hija por lo del viaje y todo esto, que necesitábamos que la atendieran para estar bien. A nosotros nos pareció que era más importante en ese momento la salud de nuestra hija porque, o sea, a nosotros nos podían dejar los brazaletes, nos podían anotar. La persona estaba como alterada, nos dijo, ustedes no se van hoy porque son unos irresponsables, ustedes se van cuando yo diga, que no sé qué, que lo otro. Esto no nos lo dijo la persona que estaba encargada de nosotros, el guardia que nos hablaba. Eran como otras personas que estaban ahí que también tenían que ver con todo esto, con la entrega de los brazaletes. Pasó ese día, no nos dieron brazaletes, nos quedamos. El otro día nos fuimos, nos tuvimos que quedar, se fueron estas personas. Ese día sí nos dieron brazaletes, por poco tampoco nos lo iban a entregar, no sabía por qué, no sabíamos si estos guardias, este tipo la tenía agarrada con nosotros, no sé. La cuestión es que nosotros no decíamos nada, nosotros hablábamos lo que teníamos que hablar para no molestarnos, porque si nos molestábamos era peor. Finalmente nos dieron el brazalete y nos fuimos. El día que nos íbamos a ir, pasamos por el comedor, comimos, todo esto. Teníamos que limpiar la carpita donde estábamos, dejarla súper limpia porque si la gente encargada de la parte de limpieza pasaba por ahí y estaba sucio, llamaban a las personas que están en la carpa A5, creo que era así con letras y números, no recuerdo. Finalmente ya habíamos desayunado, ya nos íbamos, nos dieron un kit energético. El encargado nos comentaba y nos decía, miren, este kit cuídenlo. No se lo coman todo tan rápido. Esto contiene enlatados, contiene galletas nutritivas, contiene barras nutritivas que los van a ayudar y le van a dar un poquito más de fuerza. Contenía compotas, galletas, agua mineral. Todo lo que tenía era nutritivo, era sabroso, para decirlo así. Tenía salchichas enlatadas también. La cuestión es que nos dan en el bolso, era uno por persona. Ejemplo, a nosotros nos tocaron 3. El de Abby, el de María y el mío. Nos montamos en el bus. Pasaba igual, dejaban las maletas, el encargado escogía dedocráticamente quiénes se iban a quedar montando las maletas para llevarlas al puente. Nos montamos en el bus, se quedaron las maletas nuevamente, así como cuando nos llevaron a tiendita. El momento que nos fuimos, las maletas se quedaron. A nosotros nos llevaron en el bus hasta la frontera nuevamente, pasábamos por donde nos habíamos iniciado. Estábamos en el puente finalmente, nos bajaron del bus, bajamos, las maletas no habían llegado todavía, caminamos hasta el puente, ahí se veía la división de Venezuela y Colombia, estaban los guardias venezolanos de este lado de Venezuela y del otro lado estaban los colombianos, obviamente. Al rato de nosotros haber llegado en el bus, llegaron las maletas y todo el mundo estaba pendiente de que si mi maleta la trajeron, que no la trajeron, todos tenían sus maletas ahí, gracias a Dios. En este refugio pasamos 45 días que literalmente estábamos presos en Venezuela, estamos presos en nuestro país.